Quizás muchas veces creemos que los monstruos nacen, pero a veces la sociedad misma los crea. Imagina una vida marcada por el abandono, la violencia y una soledad tan profunda que ahoga cualquier atisbo de humanidad. Una vida que termina en una de las historias criminales más perturbadoras y complejas de Estados Unidos. Esta es la historia de una mujer que, con sus propias manos, selló su destino y se convirtió en un icono del horror. Pero detrás de los titulares sensacionalistas, detrás de la etiqueta de monstruo, se esconde una tragedia humana de proporciones épicas. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de Aileen Wuornos. Hola, bienvenidos. Antes de adentrarnos en este abismo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar tu opinión sobre esta historia. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y narrando las historias que merecen ser contadas, más allá del simple morbo. La carretera interestatal 75 en Florida es una larga cicatriz de asfalto que corta a través de pantanos, bosques de pinos y un sol inclemente. A finales de los años 80, esta ruta se convirtió en un lugar de pesadilla. Camioneros, viajeros solitarios, comenzaron a desaparecer. Sus cuerpos aparecían en descampados, junto a la cuneta, ejecutados con una frialdad aterradora. La prensa pronto empezó a hablar de un asesino en serie, un cazador de hombres en las carreteras. Pero había un detalle que desconcertaba a todos, un giro que convertía esta historia en una sensación nacional. El presunto asesino no era un hombre, era una mujer. Y no cualquier mujer. Era Aileen Lee Wuornos, prostituta, nómada, sobreviviente. Y según el veredicto final, una asesina en serie. Pero para entender el final, debemos remontarnos al principio, a un origen tan brutal que parece sacado de la peor de las ficciones. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su padre, Leo Dale Pittman, era un sociópata convicto, acusado de abusar de niños, que más tarde se ahorcaría en su celda. Su madre, Diane, tenía solo 16 años cuando la dio a luz y la abandonó a ella y a su hermano Keith, a cargo de sus abuelos maternos. Aileen nunca fue deseada. Era desde su primer respiro una carga. Su abuelo, Laurie Wuornos, según los relatos de la propia Aileen y su hermano, era un hombre violento y alcohólico. El hogar no fue un refugio, sino una prolongación del infierno. Los abusos, tanto físicos como emocionales, fueron una constante. Aileen creció sintiéndose profundamente indigna de amor, de cuidado, de cualquier gesto de humanidad. A los 11 años, se dice que comenzó a intercambiar favores sexuales con chicos del vecindario, a cambio de cigarrillos, comida o simplemente un momento de atención. ¿Cómo llega una niña a eso? ¿Qué vacío necesita llenar con las migajas de un falso cariño? A los 14 años, quedó embarazada como resultado de una violación, según contaría más tarde. El niño fue dado en adopción. El sistema, lejos de protegerla, la expulsó. Sus abuelos la echaron de casa. A los 15 años, Aileen Wuornos estaba completamente sola en el mundo, sin educación, sin apoyo, sin habilidades. Su cuerpo se convirtió en su única mercancía, su único medio de supervivencia. Comenzó a vivir en los bosques cercanos a su casa, sobreviviendo mediante la prostitución ocasional y pequeños robos. La carretera se convirtió en su hogar. Los coches que pasaban, su fuente de ingresos. Los hombres que los conducían, sus clientes, sus amenazas, su realidad cotidiana. La prostitución en carretera en los años 70 y 80 era un mundo brutalmente violento. Las palizas, las violaciones, los intentos de asesinato por parte de clientes sádicos eran un riesgo laboral. Aileen aprendió a desconfiar, a defenderse, a endurecerse. Su vida fue una sucesión de encuentros traumáticos, de noches frías, de desesperación silenciosa. Fue acumulando arrestos por desórdenes públicos, robos menores y embriaguez. Era un nombre más en los archivos de la policía local, una estadística, una mujer problemática invisible para la sociedad.
Pero en 1986 su soledad encontró un espejo. Conoció a Tyria Moore, una lavacopos de hotel, en un bar gay en Florida. Para Aileen, Tyria fue el primer y único amor verdadero de su vida. Fue su ancla, su razón de ser. Le dio el apodo cariñoso de Lee. Juntas, formaron una pareja nómada, Aileen prostituyéndose para mantener a ambas, viviendo en moteles baratos, soñando con una vida normal que siempre se les escapaba de las manos. Lee haría cualquier cosa por Tyria, cualquier cosa para no perder ese único haz de luz en su oscuridad. Y entonces, el 30 de noviembre de 1989, algo se rompió para siempre. Aileen subió al auto de Richard Mallory, un hombre de 51 años con un historial criminal propio, incluyendo arrestos por agresión sexual. Lo que ocurrió dentro de ese automóvil, en la oscuridad de un camino forestal, solo lo sabe Aileen. Su versión, que mantendría con vehemencia al principio, fue la de legítima defensa. Relató que Mallory la había violado brutalmente y que cuando comenzó a golpearla, ella, en un acto de pánico y terror, sacó el revólver que llevaba para protegerse y le disparó. Mató a Richard Mallory. Ese primer acto de violencia mortal, fuera en defensa propia o no, abrió una compuerta. En los siguientes 12 meses, 6 hombres más serían asesinados en circunstancias similares: David Spears, Charles Carskadon, Troy Burress, Dick Humphreys, Walter Geno Antonio y Peter Sims. Todos habían recogido a una prostituta de cabello rubio en la carretera. Todos fueron encontrados muertos, ejecutados con balas de calibre .22. La prensa se volvió loca. América no había visto nada igual. Las asesinas en serie mujeres son una rareza estadística, y este caso no encajaba en ningún molde. Los medios, ávidos de una narrativa simple y vendible, no vieron a una víctima de abusos sistemáticos que pudo haber reaccionado con una violencia extrema. Vieron un monstruo. La bautizaron como la asesina de la carretera, la primera asesina en serie de América, la prostituta asesina. La convirtieron en una caricatura siniestra. Su rostro, con esa mirada desafiante y desquiciada, fue portada de todos los periódicos y revistas. Era el perfecto chivo expiatorio, la encarnación de todos los miedos morales de una América conservadora. Una mujer que rechazaba su papel, que era lesbiana, que era prostituta, y que, para colmo, mataba hombres. La investigación avanzó. El error fatal de Aileen fue involucrar a Tyria en su vida criminal. Le regalaba posesiones de las víctimas, usaba sus tarjetas de crédito. La policía, tras encontrar las huellas dactilares de Tyria en una de las escenas del crimen, la localizó y la presionó. Le ofrecieron inmunidad a cambio de ayudar a que Aileen confesara. En una serie de llamadas telefónicas grabadas, Tyria, siguiendo el guión de los investigadores, le suplicó a Aileen que confesara por su bien, para que ambas pudieran seguir adelante. La desesperación en la voz de Aileen es palpable en esas cintas. Confesaba por amor, para salvar a Tyria, para que su bebé no se metiera en problemas. Era un último acto de entrega antes del abismo. Su arresto fue un circo mediático. Su juicio, una farsa legal. La defensa, centrada en su demencia y en el trastorno de estrés postraumático extremo derivado de una vida de abusos, fue ampliamente ignorada. El contexto de sus actos fue borrado del relato. El fiscal la pintó como un depredador calculador y ávido de dinero. El jurado vio al monstruo que los medios habían creado, no a la mujer traumatizada. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte. Los años en el corredor de la muerte de la prisión de Broward County transformaron a Aileen Wuornos. Inicialmente luchó por su vida, concediendo entrevistas, tratando de explicar su versión de los hechos, alegando que todos los actos habían sido en defensa propia. Pero con el tiempo, la maquinaria judicial, el abandono de Tyria, que nunca más la visitó, y la sombra alargada de la ejecución la sumieron en una profunda paranoia. Revocó todos sus recursos, despidió a sus abogados y pidió que se acelerara su ejecución. Declaró que había matado a sangre fría,
que había robado, que merecía morir. ¿Era esto una última forma de controlar su narrativa? Un acto de autosabotaje final de alguien que siempre creyó merecer el castigo, o el colapso total de una mente ya fracturada. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Voy a ir a casa, voy a estar con Jesús, así que diré hoy, voy a estar como en casa como en ningún otro lugar». Era paz, era ironía, era la última y trágica fantasía de una mujer que nunca tuvo un hogar. La gran pregunta que sobrevuela esta historia como un espectro es: ¿quién fue realmente Aileen Wuornos? ¿Fue una depredadora sádica que encontró una excusa para matar? ¿O fue el producto final, lógico y devastador, de una cadena infinita de abusos, abandonos y violencias? ¿Es posible que una persona sea víctima y victimaria al mismo tiempo? La sociedad necesita monstruos. Necesita delimitar la línea entre el bien y el mal para sentirse segura. Aileen Wuornos fue colocada del lado de los monstruos, pero su historia nos fuerza a mirar más allá de esa línea simplista. Nos obliga a preguntarnos qué semillas plantamos en los niños abandonados, en las jóvenes abusadas, en los invisibles de nuestra sociedad, y qué cosechamos cuando ignoramos su dolor hasta que es demasiado tarde. Aileen Wuornos fue mostrada al mundo como un monstruo, un fenómeno aberrante, pero detrás de esa imagen fabricada se esconde una vida marcada por un dolor tan profundo que resulta casi incomprensible. Al final, la pregunta sigue resonando, incómoda y persistente. ¿Nació siendo un monstruo o fue el fracaso colectivo, la indiferencia y la violencia de su entorno los que, meticulosamente, pieza a pieza, la construyeron? Gracias por acompañarme en esta profunda y oscura investigación. Espero que esta historia te deje, como a mí, con más preguntas que respuestas. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas crónicas, dejar tu like si valoras el trabajo de investigación y compartir este video con alguien que disfrute de adentrarse en los recovecos más complejos de la condición humana. Hasta la próxima, en la penumbra de la historia.